¿Estás cansado de poner todos tus ahorros en el banco y que solo te den una tasa de interés de 2%, 1%, 3%, que es nada? Pues sí, esto pasa en el mundo de los bancos tradicionales. Y si te digo que puedes ganar un 600% de APR en tan solo 2 días y mucho más, pues sí, yo soy Jox y hoy te mostraré cómo puedes participar en esto. Pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas oportunidades como esta. En este caso va a ser algo muy fácil, muy sencillo y algo seguro. Pero antes, si no estás registrado en la plataforma de Mexi, pues te dejaré mi link acá abajo, que para los nuevos usuarios hay muchos premios. Y si te registras con mi link, podrás participar de todos ellos, así que ve a registrarte. El link está acá abajo. Entonces empecemos. Bueno, primero, para meter tus ahorros, tienes que ir acá, en Air. Air, hay varias formas de ganar. Varias formas. Si eres nuevo, pues estaré haciendo muchos videos de las formas de ganar dinero en cripto. Ya, en este caso vamos a hacer el Air, que es el más fácil y seguro que se puede hacer. Ya, entonces tenemos que ir acá a Air. Entramos aquí. Yo te explicaré cómo funciona cada detalle para que tú también entiendas a la perfección. Ya, bueno, esto Mix Air es para poner tu dinero y ganar intereses como el banco, pero con más APR, donde puedes poner en Mexi Air diferentes monedas como USDT, USDC, Sol, hasta Bitcoin, Ethereum, BAR, ROG, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿de qué vinimos a hablar hoy? Pues del 600% que les dije. Y está en USDT, gente. En USDT, que es la moneda estable 1 a 1, así que no vas a tener riesgo de que se baje, se desplome la moneda y pierdas más en vez de ganar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona eso? Pues vamos acá a todos los productos. Aquí está USDT. Ya tenemos dos clases para la inversión, ya que uno es flexible y uno es el fijo. ¿Qué es el flexible? El flexible es cuando tú pones tu dinero y puedes sacar cualquier dato, ¿ya? Cualquier dato puedes sacar de aquí a 3 meses, 6 meses, lo sacas normal. El fijo es cuando no lo puedes sacar. Acá, por ejemplo, el fijo te dice por 3 meses no lo puedes sacar. Pero el fijo, mayormente como no lo puedes sacar, te da más porcentaje de APR. ¿Ya? Es, cada uno tiene su ventaja y desventaja, ¿no? Entonces, acá vemos que USDT nos ofrece 600% por 2 días. ¿Ya? 600% de APR, por si acaso. Entonces, por 2 días vamos a estar pudiendo farmear un 600% de APR. Después de eso, ya se reduce a 13%, pero eso le estaré explicando mejor aquí. Ya, y por si acaso, exclusivo para nuevos usuarios. Si nunca has participado de este flexible Air, si eres antiguo, pues vas a poder participar. Pero si has participado antes en este, ya no vas a poder. ¿Ya? Y los usuarios nuevos se consideran en el transcurso del evento. Por ejemplo, acá 24 días. En los 24 días te puedes registrar normal y entrar al evento del USDT con 600%. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Pues vamos acá a este Kinoura. Y ven que Mexi nos ofrece en dos formas. Ahorita el 600% está fijo y 13% flexible. Bien, hasta en flexible nos dan un 13%, gente. Unas 6 veces más que los bancos tradicionales, ¿ya? Así que puedes aprovechar eso también. Si tú tienes grandes cantidades y todo eso, pues puedes aprovecharlo acá. Pero bueno, hay que tomar algunos detalles en cuenta. Por ejemplo, en el 600%, acá stake mínimo es de 100 USDT. O sea, el mínimo vas a poder poner de 100 USDT y el máximo es de 200 USDT. Ya estamos hablando del de 600% del por 2 días. Entonces, si tú pones 200
USDT, pues vas a poder ganar 6 USDT así de fácil en 2 días. ¿Ya? En 2 días, gente. Normal. ¿Ya? Pues acá también hay más detalles, ¿no? Como el APR, estadísticas, 100%, fecha de staking y acá fecha de vencimiento. ¿Ya? Así que eso, muchachos. Por si acaso, aquí también. Si hoy día, por ejemplo, ponen el interés 200 USDT, puedes retirarlo el 30, ya cuando ya te libere. Por ejemplo, acá, primera distribución de interés. Acá, el 30 de septiembre, ¿ya? Ahí los reclaman. Ahora, después de eso, puedes entrar al flexible, que es del 13%. Pero eso también hay que ver algunos detalles. Ya que un mínimo es de 10 USDT, ¿ya? Pero también máximo puedes poner lo que quieras. No hay restricciones. No hay restricciones. Puedes poner 100.000, no sé, ¿no? Entonces, acá también hay que tomar en cuenta APR estimado, pues de 0 a 500 USDT vas a tener un 13% de APR, ¿ya? Y mayor a 500 USDT va a ser del 6.50%. Asimismo, es mucho más que en los bancos tradicionales, ¿ya? 6.50%. Si tú tienes 500 USDT durmiendo, pues ponlo acá, vas a estar ganando ahí, día a día, ¿ya? Así para que tu dinero también vaya creciendo poco a poco y no se devalúe. Eh, Listo. Y aquí por si acaso tienes que poner. Harta de mi todo está en Dex Plus. Porque estaban las meme coins. Tienes que poner, por ejemplo, 100 y hacer así que en hora y listo. Sencillo. Ya va a estar ganando poco a poco. Y como les digo, van a poder retirar cualquier dato. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la primera distribución es el 9 del 30. Igual. ¿Ya? Si decido hoy día stakear. Así que desde ese día vas a poder tú reclamar. ¿Ya? Y cómo se calculan los intereses día a día, pues es así. Interés diario, monto en efectivo de staking por APR estimado dividido entre 365 días. Entonces, por ejemplo, como vamos a hacer acá, mm, pues digamos que tú, ya, ahora vamos a ir al último caso, que es del 6%, ¿no? 6.50%. Ya, digamos que tú decides poner acá todo tu dinero. Entonces, acá va a ser $10,000, por ejemplo. El interés diario, vamos a ver por si acaso ahorita. ¿Ya? Donde está interés diario, monto efectivo en staking es 10,000, ¿eh? Por APR estimado. Por, ¿cuánto era? 6.50%. Entonces lo pongo acá, 6.5 dividido entre 100, ¿ya? El porcentaje, por si acaso hay que sacar acá. Y luego dividido entre 365 era. Dividido. ¿Ya dónde está? Corre, me estoy equivocando, gente. Aquí está. 35. Va a estar obteniendo 0.17 dólares por día. Perdón, me había equivocado. Aquí le había puesto 1000. Era 100, pues 100. Se me pasó un cerito. Entonces al día estaría ganando como 1.8 dólares. Entonces al año, ¿cuánto sería esto? Pues vamos a poner acá 1.8 por 365. Un aproximado de 657 dólares al año, ¿ya? Así que eso te serviría mucho también. Al año. Listo, eso sería todo. Un detalle más. Eh, Estos porcentajes son estimados, ¿ya? Puede estar cambiando. Puede estar, por ejemplo, mm, bajando del 13% al 12%, a cada 6.5% al 5%. Esto depende
a la saturación del mercado, ¿ya? Pero, Mexi, no sé si lo conocen ustedes, pero se sí está implementando más a diferentes países, no como Binance, que es el más conocido y está más saturado. Ahí sí, esto en Binance puede bajar por si acaso al 4, hacia el 3, hasta es menos creo la PR. Pero en México, como no hay tantos, un 5% máximo, ¿ya? Pero tomen en cuenta eso también, ¿ya? Así que yo digo que esta es su mejor opción. Así que no olviden registrarse, gente, con el link que está acá abajo. Bueno, si tienes Bitcoin y también quieres holdear por mucho tiempo, pues está acá, ¿no? Bitcoin 1.8% flexible. Ya, pero pueden aprovechar USDT si quieren sacar algo de dinero. Los 600%, ya les dije. Unos $6 sacan en 2 días y ya está. Sencillo, fácil y sencillo, ¿sí o no? ¿Sí o no, gente? Pero obviamente vas a tener que tener eh, dinero acá en Mexi. Puedes hacerlo por P2P o puedes pasarte de otra plataforma. ¿Ya? Si no sabes hacer eso, dímelo en los comentarios que yo lo haré. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. No olvides darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video, gente. Ya me cansé.